Bueno, en este video vamos a ver cómo se desarrollan las fórmulas de algunos productos notables, cuadrado de binomio, producto de binomios conjugados y cubo de un binomio, y cómo se aplican esas fórmulas a algunos ejercicios. Arranquemos por el cuadrado de un binomio. En este caso tengo una figura, como se muestra acá, donde voy a tener que uno de los lados, el más grande va a ser A y el más chico va a ser B. Entonces esto es A, esto es B. Sí, obviamente acá arriba va a pasar lo mismo, esto es A, esto es B. Entonces esto en sí es un cuadrado que tiene de lado a más b. Y como todo cuadrado tiene un área que va a ser lado al cuadrado. O sea, lo voy a poder expresar como a más b al cuadrado. Pero también sabemos que una de las propiedades del área es que es equivalente al área de las partes. O sea que este área que es a más b al cuadrado va a ser exactamente igual a al cuadrado, porque esto es un cuadrado de a por a. Esto que es b al cuadrado, porque es un cuadrado de b por b, ¿sí? Y después acá voy a tener dos rectángulos que son exactamente iguales, que tienen como base b y como altura a. Entonces el área de este cuadrado, de este rectángulo, va a resultar de hacer base por altura, o sea, b por a o a por b es exactamente lo mismo. Entonces voy a tener que esos dos rectángulos van a tener un área de a por b en ambos casos. ¿Sí? Y como son rectángulos que son exactamente iguales, en lugar de hacer la suma de las áreas, puedo directamente hacer las dos áreas y expresarlas de la siguiente forma: 2 por a por b. Y esa es la fórmula del cuadrado binomio. De ahí se deduce que un binomio elevado al cuadrado se puede desarrollar de esa manera. Cuando yo tengo que aplicar esta fórmula, ¿sí? Tengo que tener en cuenta de que al primer término le voy a llamar a, al segundo le voy a llamar b. Ahora vamos a ver de dónde es este más menos que aparece acá. Entonces, en este ejemplo voy a tener que reemplazar en toda la fórmula a por 2x, que es el primer término, y b por 3. Entonces cuando reemplace a por 2x y b por 3 me va a quedar algo así. Después voy a tener que tener en cuenta de que al desarrollar esta potencia, acá tengo una multiplicación de dos números, y cuando tengo una multiplicación elevada a una potencia, esa potencia se distribuye con respecto a esa multiplicación. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado y x al cuadrado. El resultado de esa potencia me va a quedar 4x al cuadrado. El 3 al cuadrado es una potencia de un solo factor, o sea, me va a quedar 9. Y acá voy a tener la multiplicación de 4 números, de los cuales hay 3 que conozco, entonces los puedo multiplicar entre sí. 2 por 2 por 3 me va a quedar 12. La x es un número que no conozco, entonces me va a quedar expresado de esa forma. Entonces el resultado de ese desarrollo es 4x al cuadrado más 12x más 9. Vamos con el caso en el cual tenga una resta, que ese binomio sea una resta. Lo único que te va a afectar acá es el término del medio. Ese término va a quedar negativo, ¿sí? Después el resto es exactamente igual. ¿Por qué? Porque el b sería negativo, sería menos 3. Y solamente va a afectar acá porque cuando haga b al cuadrado me va a quedar menos 3 por menos 3, que es lo mismo que 3 al cuadrado, que es lo mismo que 9. Entonces en el desarrollo de un binomio donde tengas una resta, lo único que te va a cambiar es el término del medio, el 2 por a por b. ¿Sí? Vamos a ver esto que es producto de binomios conjugados. Fíjate que en este caso, en la figura, a todo el cuadrado grande le llamé, al lado del cuadrado grande le llamé a, y a este cuadrado chiquito le llamé b. Sí, ahora vamos a ver por qué. Pero es importante que tengas en cuenta de que todo esto es a. Entonces, por ejemplo, este lado que viene de acá hasta acá sería a menos b, ¿sí? Y si a este lado le agrego un cachito más, ¿sí? Equivalente a b, sería a más b. ¿Sí? Te digo eso porque justamente ahora toda esa parte roja la voy a trasladar hacia allá. Entonces, como vimos recién, todo esto es a y esto es b, entonces todo este lado sería a más b, y este lado de acá recién vimos que era a menos b. ¿Sí? Entonces fíjate lo siguiente, esto es un rectángulo y como todo rectángulo tiene un área que va a salir de ser base por altura. Entonces el área de este rectángulo va a ser a más b por a menos b. ¿Sí? Pero también vimos de que esto, si lo vuelvo a trasladar acá, es equivalente a el cuadrado este, que es a al cuadrado, porque es a por a, ¿sí?
menos el cuadrado de este chiquito. ¿Sí? Este área que estaba en rojo salió justamente de esta figura, entonces va a ser equivalente a A al cuadrado menos B al cuadrado. Entonces el producto de este binomio conjugado va a tener como resultado esta diferencia de cuadrados, ¿sí? A más B por A menos B es igual a A al cuadrado menos B al cuadrado. Esa es la deducción de la fórmula y ahora vamos a ver cómo se aplica esta fórmula. Entonces yo voy a tener un binomio multiplicado por su conjugado. ¿Qué significa esto? Que voy a tener un binomio multiplicado por el mismo binomio pero cambiado de signo, ¿sí? Si acá se están sumando, acá se están restando. Importante entender de que puede aparecer primero la resta y después la suma. Esto es indistinto porque es una multiplicación y la multiplicación es conmutativa. O sea, esto por esto es lo mismo que si estuviera al revés. El resultado va a ser el mismo. La clásica frase de el orden de los factores no altera el producto habla de eso, de la conmutatividad de la multiplicación. Bien, para desarrollar esto entonces voy a tener que reemplazar A por 2x y B por 3. Entonces me va a quedar 2x al cuadrado menos 3 al cuadrado. Recordad lo que vimos en las diapositivas anteriores. Cuando yo tengo una multiplicación elevado al cuadrado, esta potencia se va a distribuir con respecto a estos factores. Entonces me va a quedar 2 al cuadrado y x al cuadrado. El 3 al cuadrado directamente me va a quedar 9. Y ese es el desarrollo de ese producto de binomios conjugados. Vamos a ver ahora el cubo de un binomio. El cubo de un binomio va a deducirse de una figura en 3 dimensiones, que está formada por estos 8 cuerpos, ¿sí? Hay 6 ortoedros y 2 cubos, ¿está? En principio, al igual que en los otros casos, al lado más grande le voy a llamar a este lado le voy a llamar B. Entonces, esto es un cubo que tiene de arista, o sea, de lado, A más B. Y como yo sé que el volumen de un cubo se saca haciendo arista a la 3, el volumen de todo esto va a resultar de hacer A más B a la 3. ¿Sí? Pero también sé que, al igual que el área, el volumen de todo un cuerpo es igual a el volumen de los cuerpos que forman parte del mismo. Entonces este volumen lo voy a poder desarrollar como sigue. A más B elevado al cubo, ¿sí? Va a ser el volumen este, que es A al cubo, porque esto era A por A por A. El volumen de esto, que es B al cubo, ¿sí? Porque también es un cubo del lado B. Y acá voy a tener que el volumen de estos cuerpos que se llaman ortoedros, ¿sí? Va a salir de hacer la multiplicación del largo, el ancho y el alto. ¿Sí? Acá en este caso tengo B por A por A. ¿Sí? O sea, A por B sería A al cuadrado por B. Ese sería el desarrollo de, el volumen de uno de estos ortoedros. Como tengo 3 iguales, entonces A al cuadrado por B por 3 me daría el volumen de todos esos tres cuerpos que están ahí. Similar pasa en este caso, cuando yo vaya a multiplicar largo por ancho por alto, me va a quedar B por A. O sea, B por B, que es B al cuadrado por A, me daría el volumen de uno de estos cuerpos. Como tengo 3 iguales, me quedaría 3 por A por B al cuadrado. Y esa es la fórmula con la que vamos a desarrollar un binomio elevado al cubo. ¿Sí? Vamos a ver cómo se aplica esta fórmula a un ejercicio. Si yo tengo que desarrollar un binomio, más allá de que sea una suma o una resta, siempre voy a reemplazar en la fórmula A por el primer término y B por el segundo término. Sea que es positivo o negativo, no va a haber problema. Entonces, todas las A las voy a reemplazar por 2x y todas las B las voy a reemplazar por menos 3. Fundamental que pongas paréntesis, ¿sí? En todo el desarrollo, a lo sumo sobrarán, pero es preferible que sobren paréntesis y no que falte. Acá lo que voy a hacer es 2x elevado al cubo. Recordad que cuando tengo una multiplicación, la potencia se distribuye con respecto a la multiplicación. Entonces te va a quedar 2 al cubo y x al cubo, o sea 8x al cubo. Acá voy a desarrollar esta también potencia, pero haciendo 2x elevado al cuadrado, que me va a quedar 4x al cuadrado. Acá este menos 3 elevado al cuadrado me va a quedar menos 3 por menos 3, o sea 9. Y acá este menos 3 elevado al cubo me va a quedar menos 3 por menos 3 por menos 3, que me va a quedar menos 27. O sea, lo primero que voy a hacer es desarrollar esas potencias. Este cubo, este cuadrado y este cubo. ¿Está? Como paso intermedio voy a desarrollar esas potencias. En el paso siguiente, el primer término y el último término ya están
desarrollados, no se pueden desarrollar más. Pero los términos del medio, sí. Fíjate que en los términos del medio tengo una multiplicación entre varios factores, de los cuales hay algunos que puedo multiplicar entre sí porque son números conocidos. 3 por 4 por menos 3, eso me va a quedar menos 36. Y 3 por 2 por 9, eso me va a quedar... perdón, 3 por 4 por menos 3, menos 36, sí. Y 3 por 2 por 9 me va a quedar 54. Entonces el desarrollo final es ese que aparece acá. ¿Está? Y ahí ya está desarrollado ese cubo de binomio. ¿Está? Entonces la clave es reemplazar A y B por el primer término y el segundo término, desarrollar primero las potencias, ¿sí? El cubo el cuadrado y este cubo, y recién ahí desarrollar el segundo y el tercer término multiplicando los números entre sí. Espero que haya quedado un poco más claro esto de productos notables.